Chicos, respecto a TEC, ya lo que tenemos que aprender es repasar nuevamente. Ya sé que es aburrido, ya sé que es pesado, pero es en lo que más se equivocan. La escala de Glasgow, ¿ya? La escala de Glasgow tienen que conocerla bien y de memoria, ¿ya? Lean y díganme si tienen alguna duda. Ya te voy a preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre confuso y palabras inapropiadas? En el verbal, entre 4 y 3. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué significa relaciona y no relaciona? O sea, le preguntas algo, Ya. o sea, por ejemplo, ¿dónde estás? O sea, ¿dónde estás? Y te dice, en mi casa, ¿no? Pero sabe dónde. O sea, relaciona. Sí, eso es lo que les había dicho alguna vez, lo que les he dicho alguna vez. Pasa que por el tema de las traducciones van a encontrar en escalas de Glasgow que tiene, algunos le dicen desorientado en el 3 y en el 4 confuso. Hay otros que van a encontrar que en el 4 le dicen desorientado y en el 3 confuso, porque no terminamos de configurar bien qué significa cada cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué palabra has utilizado? Que relaciona, ¿no? Entonces uno va a decir en el 4 relaciona y en el 3 no relaciona. Entonces uno se entiende, pero los demás no. Pero en buena cuenta, para diferenciarlos, más que ustedes encuentren un término específico, en el 4 es el paciente que me entiende la pregunta pero no me responde bien. Pero en el 3 es el que no me entendió la pregunta. ¿Sí? Simple. El 4 es el que me entendió la pregunta pero no me responde bien. Y el 3 es el que no entendió nada, ¿no? No, te tienen que poner, el examen, recuerda que es un examen práctico. Entonces en el examen práctico te tendrían que poner, ¿no? Paciente que al interrogatorio responde, digamos, se le consulta sobre su edad y responde 30 años. Y en el ponen paciente varón de 60 años. Entonces, ¿qué será ahí? ¿Será 4 o 3? 4, ¿no es cierto? Porque he entendido que le han preguntado la edad, pero se está bajando la edad. Pero muy diferente que te digan en el cuadro clínico que paciente al preguntarle, al consultarle datos, responde incoherencias. ¿Qué será ahí? 3, ¿no es cierto? Porque está articulando palabras, pero que no tienen sentido, ¿ya? No se olviden esa diferencia. Lo único quizás que les pueda complicar, porque en apertura ocular no se olviden, ¿no? 4 son ustedes, 3 es el que le hablan y recién abre, el 2 es que al estímulo recién abre y el 1 el que no abre para nada, ¿no? Y en el motor no se olviden que 1 es sin respuesta, ¿sí? 1 es sin respuesta. Hay algunos que se equivocan poniendo que el 1 es la de extensión, la descerebración, ¿ya? La descerebración es 2. ¿Sí? 2 es la descerebración. 1 es el que no se mueve para nada. Ya no nos olvidamos de eso. ¿Por qué es importante saber la escala de Glasgow? Porque la escala de Glasgow me puede ayudar a definir un TEC, leve, moderado y severo. ¿Se acuerdan? TEC leve, ¿cuánto es de Glasgow? 14, 15. Un TEC moderado, 9, 13. Y un TEC severo, menos de 8. Entonces es algo que ustedes tienen que saber. Y es fácil de que una cosa así vaya en un examen, ¿no? Porque simplemente son 3 puntitos. Entonces, repasen ese tema. Sí. No, el actualizado. Sí, el actualizado. El actualizado es 14, por si acaso, ya no 13. Ya. Y en el manejo de un TEC severo, ya para yendo a la parte ya
de tratamiento, ¿qué tenemos que hacer? Monitorizar la presión intracraneana, ¿sí? La saturación de oxígeno yugular, podemos utilizar un Doppler, ¿ya? Un Doppler de arteria cerebral media, una tomografía axial computarizada y un examen general. Los objetivos es mantener la temperatura adecuada. Debemos evitar que el paciente haga fiebre, ¿sí? Debemos evitar que el paciente haga fiebre, ¿ya? Recuerden que la hipotermia cada vez está siendo menos indicada. Todavía figura en los protocolos que podemos dar hipotermia, podemos provocar hipotermia, pero lo que sí estamos claros es que se debe evitar la hipertermia. El paciente no puede hacer fiebre. La presión arterial de oxígeno tiene que mantenerse mayor de 70, pero también debemos de evitar la hiperoxemia, ¿sí? Por tanto, esos pacientes deben saturar al nivel del mar entre 94 y 98%. Deben saturar entre 94 y 98% a nivel del mar. Debemos mantener presión arterial sistólicas un poco altas, entre 80 y 100. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué? ¿Por qué debemos mantener PAMs elevadas en estos pacientes? Exacto, por la PPC, por la presión de perfusión cerebral. ¿Por qué? ¿Cómo es la presión de perfusión cerebral? Presión arterial media menos la presión intracerebral. Como cuando hay edema y TEC aumenta la presión intracerebral, para compensar, ¿yo qué tengo que hacer? Aumentar la PAN, ¿sí? Aumentar la PAN. Entonces la PAN tiene que mantenerse en esos rangos, ¿sí? Normovolemia, obviamente, no puede ser ni hipervolemia ni hipovolemia. La hemoglobina tiene que estar mayor a 10, la osmolaridad del plasma tiene que ser mayor a 290. ¿Por qué tiene que ser la osmolaridad alta? ¿Se acuerdan? Para que jale agua, perfecto, para que jale agua y disminuye el edema cerebral. Y la glucosa tiene que estar de preferencia menos de 180, ya no menos de 200, menos de 180, ¿sí? ¿Por qué? Porque la glucosa es tóxica para las vainas de mielina, para los axones, ¿ya? Y los axones, cuando un paciente está con edema, se desmielinizan. Y si ocurre eso, la glucosa fácilmente puede provocar muerte neuronal, ¿sí? Y finalmente, para aumentar la osmolaridad, podemos utilizar manitol, ¿ya? ¿Cuál es la dosis de manitol? Ahí está, 0.25 a 1 gramo por kilo, ¿sí? Entonces, digamos que yo quiero utilizar una dosis de 0.5 gramos y ustedes pesan 80 kilos. ¿Cuánto será? 40 gramos, ¿sí? Pero eso traducido en mililitros, ¿se acuerdan cuánto era la concentración del manitol? 20%, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que viene ¿cuántos gramos? 20 gramos en 100 cc. Y si yo quiero dar 40 gramos, ¿cuánto tendré que dar? 200 cc. ¿Cada cuánto? Cada 4 a cada 6, dependiendo de la severidad del cuadro, ¿sí? La otra alternativa al manitol, ¿se acuerdan cuál era? El cloruro de sodio hipertónico, que podemos utilizarlo al 3% a esta dosis de 0.1 a 1 mililitros por kilo de peso, pero esto es en infusión por hora. Infusión, ¿sí? En 24 horas. O utilizar el de 7.5 en bolos de 2 mililitros por kilo cada 8 horas, ¿sí? Cualquiera de esas dos. Ahí está anotado, repásenlo por favor. Y para disminuir el edema cerebral, al paciente lo puedo intubar, mantener PCO2 entre 25 y 30. ¿Qué será una PCO2 entre 25 y 30? ¿Normal? ¿Qué diagnóstico sería? Alcalosis respiratoria, ¿no? El CO2 está bajo. Alcalosis respiratoria. Le tengo que provocar una alcalosis respiratoria. Y eso es fácil en un paciente intubado. ¿Qué tendría que hacer si quiero provocar una alcalosis respiratoria en un intubado? Por si acaso en el ventilador mecánico ustedes programan cuántas respiraciones por minuto quieren. Entonces, ¿qué tendrán que hacer? Aumentar, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el CO2
baje, ¿ya? Entonces conviene que ese CO2 esté bajo. Y también puedo dar dexametasona. Si a una dexametasona, una dosis en bolo de 10 miligramos, ¿de cuánto viene la ampolla de dexa? La dexa viene de 4 y de 8 miligramos la ampolla, por si acaso, ya de 4 y de 8 miligramos, ¿ya? Entonces le doy una dosis en bolo de 10 miligramos y luego le continúo a una dosis de 4 miligramos, de 4 a 8 miligramos al día, ¿sí? Nada más. No se olviden, para el manejo del TEC de un paciente con edema cerebral, evitar temperatura, PO2 adecuada, presión arterial media adecuada, el uso de hiperosmolares como manitol o solución hipertónica, ¿sí? Glucosa menos de 180, ¿ya? Cabecera elevada, 30 grados, ¿sí? ¿Se puede dar anticonvulsivantes? No está definido, ¿sí? No está definido, ¿ya? Listo, terminamos. ¿En qué? En TEC-sí. En TBM. Esto es para edema cerebral. Edema cerebral. ¿Cuál es el examen? No.